bien? Sí, es que todavía no me acostumbro a esta cosita. Bueno, la verdad es que entre los versículos que eligió yo y el tiempo juntos, las oraciones y la alabanza, como que ya está el mensaje dado, ya está el mensaje ahí y vamos a tener un tiempo de buscar en la palabra, de aprender del Señor. Y quería recapitular un poco en este año que es tan especial, que tenemos tantos cambios. Saben que esta tarde tenemos una reunión también muy importante, nos vamos a quedar a comer, estamos todos invitados, bienvenidos. Van a venir los ancianos de Hortaleza también a contarnos los procesos que vamos a pasar como congregación. Pero lo realmente importante es lo que comentaba David, que es la visión que Dios nos ha dado, hacia dónde vamos. Y queremos juntos como iglesia, como familia en el Señor, queremos buscar la revelación de Dios. Queremos escuchar la voz de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, ¿no? Sí. Vale. Y necesitamos su presencia, necesitamos escuchar su voz, necesitamos entender sus propósitos para nuestras vidas individuales y como iglesia. Por eso estamos aquí, por eso Jesús, eres súper bienvenido y nos alegra muchísimo que estés con nosotros. Luego puedes presumir tatuajes con algunos que también tienen. Venimos al Señor todos con nuestras situaciones, pero todos buscando su presencia. Y quería, si puedes, Sebas, pasar la siguiente diapositiva. En este tiempo estamos enfatizando, no, mejor regrésale, todavía no, pero ahí la tienes lista. Estamos enfatizando buscar la revelación de Dios. Y para eso, en los oasis, en los grupos pequeños, si no eres parte de uno, puedes hablar con Stephanie para que te incluya en alguno. Estamos viendo hechos, estamos viendo cómo los primeros cristianos vivían su fe. Estamos en la escuela dominical viendo los mandamientos, cómo los preceptos de Dios, sus principios se aplican a nuestra vida cotidiana, a nuestro trabajo, a nuestra familia, en todos nuestros contextos. Y también en las predicaciones. Este trimestre hemos estado hablando de algunos fundamentos que tenemos como iglesia. Ahora sí, Sebas. Ahora sí. Algunos fundamentos. Y necesitamos estar todos en la misma página. Entonces Andy nos contaba, ¿se acuerdan? De estas tres partes que dice ahí, bueno, no te preocupes, lo explico, no te preocupes por la pantalla. Dice ahí, finalidad de la iglesia, ¿vale? Esto es un slide que si han visto la presentación de Conoce tu Iglesia está incluido. Queremos como iglesia confesar a Dios, servirle ante la sociedad, cumplir sus preceptos y los contenidos de la Biblia. ¿Para qué? Para que todo el mundo escuche, ¿no? El Evangelio, para que todo el mundo pueda ver su luz y pueda conocer a nuestro Dios. Y tenemos como tres pilares, por decirlo así. Hacia arriba, hacia adentro como iglesia y hacia afuera. Andy nos hablaba de la comunión, nos hablaba del Shema, ¿se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo, y nos explicaba esa comunión con Dios, que es hacia arriba nuestra relación. Rendir culto y adorar a Dios, que nos hablaba también David al respecto. Veremos también recibir la dirección de Dios. Hoy vamos a hablar de la oración. Luego también seguiremos hablando como nos empezaba a hablar Miguel. ¿Se acuerdan que vimos el domingo pasado? ¿La qué? La comunión como iglesia, esa parte hacia adentro, lo que vivimos como iglesia, como embajada del reino de Dios en esta tierra, cómo nos edificamos mutuamente, cómo nos formamos como discípulos de Cristo, cómo vivimos la vida como familia de Dios. ¿Y todo esto para qué? ¿Para estar bien calientitos y bien a gusto aquí? Dice Seba, sí, ¿no? ¿Cómo? No, sí estamos muy a gusto, nos abrazamos, nos recargamos las pilas, como decimos en México, pero ¿es para qué? Para hacer sal, para hacer luz allá donde Dios nos lleve, para evangelizar, para ayudar a los que lo necesitan y para participar de esta sociedad que está en tinieblas y que necesita urgentemente a Jesús. Entonces hoy, ahora sí ya puedes quitar el slide, Sebas. Hoy vamos a hablar de la oración y para eso quisiera que buscaran en sus Biblias en Efesios 6, en el versículo 18. ¿Quién me lo puede leer? Efesios 6, versículo 18. Como dice Esteban, si no has traído tu Biblia, te acercas a un cristiano. No, no es cierto. Te acercas a alguno que traiga la Biblia, se ríe Claudia. No, puedes buscarlo en el móvil.
Vamos a ver muchos versículos, vamos a ver muchos pasajes de la palabra, así que es bueno tenerlo ahí a la mano. ¿Qué dice Efesios 6, 18? ¿Quién lo lee en voz alta? Amén. Vamos a orar otra vez. Dios, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque podemos escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque estamos aquí juntos. Tú nos has traído cada uno de nuestros contextos, nuestras realidades, nuestros entornos, Señor, pero queremos escucharte y te pedimos, Señor, que hoy seas tú quien nos hable, que no permitas que nada nos distraiga, Señor, y que tú remuevas nuestros corazones, que nos guíes hacia ti, Señor, que podamos también serte útiles, Señor, transfórmanos y haznos un poquito más como tú, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, la oración. Hoy les voy a hacer como a mis niños de la escuela dominical. Hoy vamos a ver la oración, ¿cómo se dice 101? 101. Aquí también las clases empiezan 101. En Estados Unidos empieza clase 101, lo que sea, sociales 101. Pues vamos a ver, oración 101. ¿Qué es orar? Venga, rapidito. Hablar con Dios, vale, bien, hablar con Dios. ¿Cuándo puedo orar? En cualquier momento. No hay horario de oficina, no hay, vale, en cualquier momento podemos hablar con Dios. ¿Algún pasaje que lo diga? Lo acabamos de leer, Efesios 6, 18. ¿Cómo dice? Orando en todo tiempo, vale. Sí, orad sin cesar, ¿no? Dice que en todo tiempo, todo el tiempo podemos orar, hablar con Dios. Vale. Y ahora, ¿quién me dice qué tengo que hacer para orar? ¿Qué se hace? ¿Cómo se ora? A ver, normalmente, bueno, a algunos nos gusta cerrar los ojos. Yo es que me distraigo mucho, entonces yo cierro mucho los ojos para centrarme, pero que no hace falta. Es hablar con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Vamos a Juan. Vamos a Juan 14, 13. ¿Puedo hablar directamente con Dios? Sí. Dice en 1 Timoteo 2, 5, ¿se acuerdan? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que orar es hablar con Dios. Puedo orar en cualquier momento. Puedo orar directamente a Dios porque me escucha, pero a través de Jesús, ¿cierto? Vale, vemos qué dice Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Si algo pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Vale, muy bien. ¿Eso quiere decir que entonces cuando hablo con Dios solo le pido? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Agradecer. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo contarle mi día? ¿Puedo contarle cómo me siento? ¿Puedo llorar en su presencia? ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar alabanzas? Vale, ok. Orar se vuelve cada vez más interesante. ¿Eso quiere decir que puedo pedir lo que yo quiera? A ver, ¿qué dice Santiago 4, 3? Entonces Dios me va a dar lo que yo quiera, porque dice, si pedimos al Padre en su nombre, el nombre de Jesús, que ahí siempre terminamos la oración en nombre de Jesús. ¿Qué dice Santiago 4, 3? Entonces puedo incluso pedir mal. Puedo pedir mal porque puede ir en contra de la voluntad de Dios. Puedo pedir un Lamborghini, o sea, no creo que Dios me lo, me lo conceda. Ahora vámonos a las palabras de Jesús en Mateo 7, del 7 al 11. Ahí nos profundiza un poquito más Jesús. ¿Qué dice? Mateo 7, del 7 al 11. No se preocupen que no vamos a estar de paseo por la Biblia tanto ahora nos centramos en otro pasaje, pero esto es importante, son los cimientos de la oración, lo que todos sabemos, pero más vale asegurarnos que todos lo sepamos. ¿Qué dice? ¿Quién me puede leer? Eso. Dice,
pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y dice algo muy interesante. Si nosotros como humanos, cada vez que Julieta llora, está ahí lista, pobre Stephanie, la estoy mencionando demasiado, está lista para alimentar a su bebé, ¿cuánto más Dios, como nuestro Padre, no va a estar listo para darnos cosas buenas? Yo creo que si Julieta pide un helado, lo más probable es que su madre espero que no le dé un helado ahora mismo. Sí, podemos pedir, pero Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que es bueno para nosotros y no nos va a dar algo que sea malo para nosotros, porque Él es nuestro Padre, ¿cierto? Entonces, ¿quiere decir que Él es Padre de todo el mundo? ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Más qué dice? Vamos a Juan 1:12. Esto es algo delicado. Dios escucha a todo el mundo que le clama, ¿cierto? Acabamos de leer que si pides y buscas a Dios, eso le pasó aquí a nuestro querido Jorge. Él necesitaba de Dios y Dios le dijo, por aquí estoy. Si buscamos, si pedimos a Dios, cualquier persona puede invocar a Dios, porque Dios quiere tener una relación con nosotros, pero no todos somos sus hijos. Ese es el detalle, esa es la razón por la que somos enviados, porque no todos somos sus hijos. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo hay que ser muy buena persona para ser hijo de Dios, ¿no? Vale, muy buena clase, ¿eh? Estoy contenta. No, hay que llevar todas las cosas religiosamente, tradicionalmente, venir todos los domingos, no faltar. ¿Hay que hacer eso para ser hijo de Dios? No, hay que creer en Jesús y eso nos hace sus hijos. Y entonces es una relación maravillosa. Somos sus hijos, pero no solo nos llama hijos, nos llama amigos. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? En Juan 15, vayan a Juan 15, del 13 al 14. ¿Qué dice Juan 15, del 13 al 14? Es un pasaje precioso que les doy una pista. Nadie tiene mayor amor que este por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Yo quería contarles que cuando yo era adolescente, mi mamá me enseñó una cosa. Si ve este video, espero que no me regañe. Mi mamá, cuando yo me ponía un poco así, como dicen aquí, rebelde, como chula, o como dicen, a chula, ¿no? Me decía, yo no soy tu amiga, ¿eh? Yo no soy tu amiga, yo soy tu mamá. Yo soy tu madre y tú a mí me haces caso. Y el otro día hablaba con ella, que ha sido muy bonito el paso de los años de nuestra relación, porque es mi mamá, pero también es mi amiga. Le cuento, me va a poner así, le cuento un montón de cosas. Y es maravilloso tener esas personas en tu vida que sabes que te cuidan, pero que también saben ser amigas. Y es muy difícil encontrar eso, porque hay amistades que son muy mala influencia, que te dan siempre por tu lado, ¿cierto? Pero cuando tú tienes una relación donde alguien te cuida y procura tu bien y te sabe poner límites, pero además sabe escucharte, sabe ayudarte, sabe acompañarte, es que es precioso. O sea, yo imagino que Sebas, estás feliz de tener aquí a tu mamá por fin. Y Dios quiere ser eso para cada uno de nosotros. Yo les confieso que yo sé que yo no soy la mejor persona contestando, siempre lo digo y me disculpo, tardo mucho en contestar. Y yo sé que cuento con Esteban para cada vez que yo necesito algo. Ese hombre me contesta rápido, es mi marido. Y yo sé que está ahí es mi número de emergencia y es de los pocos números que suenan cuando llama a mi teléfono, porque es mi número de emergencia.
También cuando mis niños están malitos, lo primero que hago, no importa la hora y el cambio de horario, mis papás son médicos, como algunos saben, y cada vez que mis niños están malitos, lo primero que hago es llamar a mis papás, lo confieso, ¿vale? Lo confieso, llamo a mis papás y si es la madrugada los despierto porque sé que van a estar disponibles y les pido ayuda. Hay amigos y gente aquí, la mayoría, que yo sé que en un momento de necesidad podría llamarles y pedirles ayuda, pedirles socorro. ¿Se imaginan tener al Dios creador del universo, tener el WhatsApp del Dios creador del universo? Tenerlo 24/7, atento a nuestras necesidades y no solo eso, contento de que hablemos con Él. Y la verdad es que es algo maravilloso, es algo precioso que yo debo confesar que he visto así, lo aprovecho poco. Decía el pasaje que leíamos que tenemos que orar en todo tiempo. Es algo como respirar. Sí está muy bien el cerrar los ojos y tener una oración para comer, pero el orar es comunicarnos con nuestro Padre, con ese Jesús que nos ha permitido una relación con ese Dios maravilloso de una forma tan directa, como si habláramos, ¿se acuerdan del pasaje donde Moisés dice que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un compañero? Y esa es la relación a la que todos debemos aspirar y esta es la única manera en la que vamos a poder como iglesia escuchar la voz de Dios y entender cuando nos revele su voluntad. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios me daría su WhatsApp? Sí, porque quiere tener una relación con nosotros. Pero yo quisiera que fuéramos a Juan 16:33 y supongo que muchos se lo sabrán, si no les recomiendo que se lo memoricen porque es un pasaje de ayuda. Dice Jesús, Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Tenemos línea directa con el Señor? Porque la tenemos y si no lo sabías, pues te recomiendo que lo explores porque es maravilloso. Pero tenemos línea directa con el Señor porque aunque estemos aquí muy tranquilos, estamos en una misión. Vamos a volver a Efesios. Vamos a volver a Efesios 6. Dice Jesús a sus discípulos que tengan paz, que va a haber aflicción en el mundo, que en este mundo estamos en un entorno roto, hay enfermedades, hay problemas políticos, hay corrupción, hay guerras, hay barbaridades que vemos en la tele, hay tragedias todo el tiempo, es un entorno en oscuridad, donde gana el más fuerte, donde gana lo material, donde a las mujeres, yo le digo a Esteban que ya no me cuente de su trabajo porque lo hablábamos con Cristina y Dylan, que es horrible imaginar que aquí a nada hay mujeres que son explotadas sexualmente contra su voluntad en pisos 24/7 y tantas realidades de niños inocentes, pueden ver la tele, lo que está pasando en Nigeria, el país de nuestra hermana Joy, con cristianos. Es un mundo roto, en aflicción, y estamos en medio de una lucha espiritual. Y en Efesios leímos el que teníamos que orar. Pero yo quería que en Efesios, ahí en ese pasaje, ya no los voy a marear, lo prometo. En Efesios 6, ¿lo tienen por ahí? Bien. En Efesios 6, estos versículos donde Pablo les dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, lo dice en el contexto, si van un poquito antes, en el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo cada vez que veo en las noticias, el caso Epstein, en la guerra en Irán, lo que está pasando en Irán, las manifestaciones, cada vez que veo las noticias, esto es lo que está pasando. Hay una oscuridad tremenda a nuestro alrededor y Dios nos ha enviado a esa oscuridad a hacer luz en cada uno de nuestros contextos, en nuestros entornos. Y en este mundo roto, la única esperanza, ¿quién es? Jesús. La única esperanza es Jesús, es que Jesús vuelva, es que Jesús restaure todas las cosas. ¿Se acuerdan en Corintios que dice que nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación? Lo hemos estado viendo mucho en la escuela dominical, que incluso nuestra iglesia deberíamos sentirla como una embajada del reino, donde aquí entre nosotros tengamos un pedacito de cielo y ser embajadores. Lo dice aquí Pablo. Si siguen leyendo en el 19, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él y cómo debo hablar. Pablo, en la cárcel, ¿vale? No eran las cárceles de ahora, que tienen a veces hasta televisión. En la cárcel les está diciendo, ojo, no se dejen llevar por la comodidad, esto es una guerra espiritual, esto es real, hay muchísimas tinieblas, Dios nos ha enviado ahí, no nos ha enviado solos, tenemos su espíritu, nos da aquí los siguientes versículos, vimos la famosa armadura de Dios, ¿cierto? Nos da todas las herramientas y cuando les pide que oren y por favor oren, les pide también que oren por Él. Pide que lo dejen libre. Pide que lo traten bien. Pide que le den comida rica. Pide que no lo vayan a azotar mucho. ¿Qué pide Pablo? ¿Qué le pide a Dios? ¿Por qué pide a la iglesia en Éfeso que interceda? Que pueda hablar con denuedo. Y el denuedo, en inglés se dice boldness, y siempre que es como, se imagina como hablar con negritas, o sea, que hable como, no sé, como con valor, con autoridad, con poder, con énfasis, con eso. No pide por su comodidad, pide que pueda cumplir con lo que Dios le está pidiendo que haga y que pueda compartir el evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y a veces, yo no sé ustedes, pero yo me encuentro en mi tiempo con Dios pidiendo para mí, para mis hijos, para que esté a gusto, que me vaya bien en el trabajo, que me funcione este proyecto, que esta estrategia arranque, que este cliente me renueve el contrato, que para mí, por mi familia, que cuide a mi familia, que cuide a mi iglesia, que cuide a mis enfermos, que cuide yo. En vez de pedir más, yo no digo que eso está mal, para nada. De hecho, ahora vamos a ver en Santiago algunas recomendaciones que hace Santiago. Pero no podemos perder de vista que la principal razón por la que debemos orar, es porque necesitamos cumplir con un propósito. El propósito que Dios tiene para ti, para mí, que tiene para nosotros como iglesia. Y en Santiago 5, Santiago, que era el hermano de Jesús, si algún día tienen oportunidad de estudiar más a Santiago, es muy, muy interesante. Decían Jacobo, en Mateo 4:21 hace la referencia y menciona a este Jacobo, que es el hermano
hijo de María, ¿vale? De Jesús. Y Santiago es de los poquitos que cuando empiezan a perseguir a los cristianos, después de ese hechos maravilloso que están todos juntitos y felices como estamos ahora, llega la persecución y entonces se tienen que mover y extender y así es como el evangelio llega a muchas partes. Y Santiago es de los poquitos que se queda en Jerusalén. Y era súper peligroso, ¿vale? Pero él se queda ahí en Jerusalén, luego no le va muy bien a nivel cómo termina su vida, pero que me refiero que obviamente lo mataron, pero Santiago le está enviando esta carta a creyentes que no sé si se dan cuenta, pero que están siendo perseguidos por decirse cristianos, que están sufriendo por mantener su fe. Nosotros es que, no sé a ustedes, pero es que en nuestro contexto el hacerte cristiano te mejora la vida. Te mejora la vida porque igual mejoras la relación con tu familia porque pides perdón, igual dejas el alcohol o las drogas, igual si te haces cristiano te empieza a ir mejor en el trabajo porque eres más responsable. En nuestro contexto, ser cristiano nos va mejor, ¿o no? En el suyo y en muchos países del mundo, hablaba también con Shedi de los cristianos perseguidos alrededor del mundo, ser cristiano significa poner en riesgo tu vida todos los días. Y esta era la situación de estos cristianos. Y a estos cristianos, Santiago les dice, en el capítulo 4, no, el capítulo 5, perdón, no, perdón, 4, 5, perdón. Les dice en el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Estamos a veces tan desubicados por la comodidad, y lo digo por mí misma, que no estamos a diario anhelando la venida del Señor. Vivimos como si estuviéramos seguros de que vamos a vivir mañana. Vivo como si yo pensara, o sea, y estuviera 100% segura que yo voy a estar aquí la próxima semana. Y eso no es real. Nadie sabemos qué va a pasar mañana. Y la venida de Jesús es el restablecer de todas las cosas, es su gloria acercándose a nosotros. Y estos cristianos anhelaban esa venida, tanto que Santiago les dice, calma, 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 hay que hacer paciencia, hay que hacer lo que nos toca, un día a la vez, lo que me toca hoy, hacerlo bien en el Señor, con paciencia, afirmad los corazones. Y en los versos con ánimo, como dice Carmen. Y en el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y quisiera terminar con estas recomendaciones. Para nosotros, para la Iglesia Cristo Vive, en San Fernando, nuestro contexto, en las realidades. Yo no digo que no estemos sufriendo situaciones difíciles. Dios las conoce, para Dios no son poca cosa. Yo cuando le llamo a mi mamá porque estoy muy triste por cualquier cosa, ella me escucha, casi siempre. No, no es cierto, sí me escucha. No, ella sí que me escucha, pero me llama la atención, lo primero, que le contemos a Dios en hacer esos tiempos para tener intimidad con Dios, para orar en lo privado. Y aquí nos invita en el versículo 13 a contarle cómo nos sentimos. Si estamos afligidos, le contemos a Dios, mira Dios, estoy sufriendo esto, estoy batallando con esto, tengo estas dudas, estoy muy triste, Si estamos contentos porque nos ha ido bien,
que cantemos alabanzas, que le demos las gracias, que demos honra y gloria a Dios. Dios, muchas gracias, estoy súper feliz, es un momento súper importante en mi vida y ha ido bien, y con Dios todo el tiempo, contarle cómo nos sentimos. Lo segundo, contar con nuestros hermanos en momentos de dificultad. Somos muchos. Esta tarde vamos a ver cómo vamos a organizarnos mejor y tal. Pero debemos ser responsables los unos de los otros, cuidarnos. Y cuando estemos en aflicción o con enfermedad o con una necesidad, oye, ¿puedes orar conmigo? Aquí habla de los ancianos, que esa era la forma en la que la iglesia primitiva se organizaba, ¿vale? Que es la misma palabra, por cierto, para ancianos, pastores, la misma palabra en griego. ¿Y qué? Sí, obispos, ¿no? Pero tenemos ancianos, gente que tiene un tiempo en el Señor, que nos puede dar una palabra de ánimo, que nos puede guiar en momentos difíciles de nuestra vida. Esteban y yo este año cumplimos 10 años y en algún momento también hemos pedido consejo a personas respecto a nuestro matrimonio para llevar ciertos momentos de la vida que tal vez son más complicados. Contemos unos con otros. A quien tengas más cerca, quien te esté discipulando. Y si nadie te está discipulando o quieres tener un discipulado, ¿cuántos estarían dispuestos a hacer un discipulado con alguien más? Que levante la mano. ¿Quiénes estarían dispuestos a hacer? Ahí hay unos cuantos. Míratelo ahí también detrás. Podemos contar con otros hermanos y también hay que pedirlo. Y a veces es muy difícil saber qué necesitamos si no estamos en comunicación. Nos hablaba el domingo pasado Miguel acerca de la comunión. Hoy nos vamos a quedar a comer en la comida, o sea, en la mesa vamos a estar todos juntos compartiendo. Siéntate al lado de quien necesites apoyo para hablar. En el versículo 15 dice que la fe salvará al enfermo. Por ejemplo, ¿cuánto hemos orado por Alfredo? Porque necesitamos a Alfredo. En esta guerra necesitamos a Alfredito. No podemos prescindir de él. Entonces oramos porque el Señor lo sane, porque lo necesitamos. Pero dice, ponte a cuentas con el Señor. A mí me ha pasado alguna vez, para mi vergüenza, que he dejado algunos mensajes en visto durante un tiempo y luego tengo que pedir un favor y luego pues tengo unos 4 o 5 mensajes en visto. Me ha pasado con Sebas alguna vez. Lo siento, Sebas. Si dejas muchos mensajes de Dios en visto, si Dios te está llamando la atención de algo que tienes que cambiar de tu vida y no haces caso, la comunicación no es la misma, ¿vale? Ponte a cuentas con el Señor. Pídele perdón. Él es bueno. El otro día Evan me rompió un bolso que amo, adoro, me encanta. Lo perdoné. O sea, Dios también nos va a perdonar a nosotros. No te rías, oye, que es verdad. No es verdad. Es verdad, Dios es bueno para perdonar, es misericordioso. Reconozcamos que hay cosas que no estamos haciendo bien, pidamos perdón, que no hemos hecho caso a sus instrucciones y pongámonos a cuentas con Dios para restablecer esa comunicación. Es muy importante porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice su palabra, nadie puede tener revelación de Dios si no es en santidad. Todos metemos la pata, pero no todo el tiempo y en la misma, lo sabemos bien. Entonces, si hay ahí algo que te está haciendo tropezar, quítalo, arrepiéntete, da la vuelta, dirígete al Señor, que el Señor restaure y Él te va a ayudar, su Espíritu Santo te va a guiar y Él puede restaurar todo. De verdad, yo he visto situaciones terribles restauradas por el Señor y su amor, de verdad que todo lo puede, todo lo puede. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. En el versículo 16, intercedamos unos por otros. Los viernes hay aquí una reunión para interceder unos por otros, pero podemos orar toda la semana. Y podemos también ponernos de acuerdo para ayunar. Y podemos también decir, bueno, esta semana oramos por este tema todos juntos, cada quien cuando pueda, pero oremos juntos unos por otros. Pidamos también a otros que oren por nosotros. También preguntemos, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Hay algo que puedo orar específicamente por ti?
Y me encanta cómo dice en ese versículo, la oración del justo puede mucho. Y somos justificados en Jesús. En Jesús tenemos esa entrada. Y la última parte dice que Elías, da el ejemplo de Elías. Dice que oró, que dice fervientemente, con ganas. En México decimos, o sea, con ganas. Hace algunos meses hablamos también del ayuno. Es como, ¿se acuerdan que hablábamos que es como orar con signos de exclamación, de rogar a Dios? Oremos, pero con ganas, no por cualquier cosa, sino porque Dios intervenga. Elías pide este momento en el que no llueva, porque el pueblo estaba muy lejos de él. Necesitaba la intervención de Dios. Él ya había intentado por todas las maneras posibles llamar la atención del pueblo y no había manera. Pidamos a Dios que intervenga, no es un decir, es que Dios interviene. Hay muchos pasajes en la Biblia donde dice que Dios escucha a su pueblo y decide intervenir. Seamos esa iglesia que le pide a Dios que intervenga y que vemos cómo se manifiesta. Lo hemos visto en la vida de Olivia, cómo se sigue manifestando, lo hemos visto en la vida de Jorge, en la vida de Alfredo, lo veremos también en la vida de David, lo seguiremos viendo en cada una de nuestras vidas. Oremos con ganas, no cuando me estoy quedando dormida, no cuando estoy distraída, no cuando estoy con mucho ruido, así no se puede. Creo que tenemos que hacer, yo por lo menos le contaba el otro día que a mí me gusta mucho escribir, porque voy a 1000 por hora y me cuesta mucho callar mi cerebro, ¿vale? Y se ríe David. Es verdad, o sea, voy así muy acelerada y me cuesta mucho centrarme. Ayuda a escribir. Si no han probado orar, escribiendo ayuda. Decirle a Dios cosas escribiendo para centrarte. Si necesitas en un espacio de silencio, si necesitas en compañía, haz lo que tengas que hacer, apaga el teléfono y céntrate y ora a Dios. Y oremos juntos fervientemente para que el Señor nos revele su voluntad y podamos ver cómo interviene a nuestro alrededor, cómo cumple sus promesas. Cada vez que el pueblo vemos en el Antiguo Testamento pedía perdón a Dios, se volvía a Dios y le rogaba que interviniera, no hubo ni una vez, ni una, que Dios no escuchó a su pueblo. Ni una. No van a encontrar ni una vez en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo donde su pueblo haya intentado acercarse a Él y que Dios los haya rechazado. Nunca, nunca Dios va a quedarse quieto si le pedimos que nos revele su voluntad. Oremos